Pablito, gracias. Sí, me uno a tus felicitaciones. Caro, felicitaciones. Realmente lo hiciste muy bien. Creo que es clave empezar a ajustarnos al tiempo, a lo que tenemos, que eso habitualmente pasa en los eventos o en donde usted va a dictar conferencias por fuera. Y quiero, pues, como recordar varios mensajes que Carolina mencionó muy bien. El primero de ellos es que en lesión renal aguda, en terapia intensiva, tenemos nosotros habitualmente una interacción de varios problemas que se están sumando y al final compromiso con mucha frecuencia de muchos órganos. Y uno de los que mencionaba y hace mucho énfasis, Caro, era fundamentalmente el tema de la sobrecarga hídrica, que hoy en día pues, tenemos que dar un paso más allá y entender un poquito no solamente las consecuencias en la perfusión tisular que hemos hablado en otras revisiones de fisiología acá, sino lo que revisamos hace un par de semanas del concepto de succión intersticial y cómo se empeora muchísimo la situación y se forma ahí como una bola de nieve muy grande y el riñón pues no es la excepción. Y segundo concepto pues muy grande que mencionaba Caro y es que en gran parte de los problemas la muerte celular programada que observamos no es solamente apoptosis sino ferroptosis, necroptosis y sobre todo piroptosis que es la muerte celular programada a patrón inflamatorio. Entonces muchas veces la vía final común de esas muertes inflamatorias pues se expresan clínicamente como lesión renal y otras. Como el objetivo de esta revisión de fisiología es centrar no solamente en eso, exactamente la fisiología, creo que Caro lo hizo muy bien. En el trabajo que presentaba de María del Pilar, encontramos una frecuencia relativamente alta de la lesión renal aguda en los pacientes con sepsis y digamos que de alguna manera poder tener herramientas como el índice de injuria renal o el de angina renal, creo que es muy importante como para intentar anticiparse e identificar a esos pacientes en riesgo. Fundamentalmente es eso, Pablito, muchas gracias y nuevamente felicitaciones, Carito. Profe Jaime, muchas gracias. Nuevamente felicitaciones, Caro, que creo que el mensaje estuvo muy claro y muy completo y estaba muy bonita la presentación. También te dan eh, felicitaciones del profe Perdomo en el chat, el profe Mulet. De hecho, Clímaco está por ahí. Clímaco, ¿quieres hacer alguna intervención? Hola, buenas tardes. Qué pena que voy manejando y casi no coge el celular. Sí, no, primero que todo, felicitar a la doctora por una charla tan profunda, tan completa desde el punto de vista fisiopatológico. Uno a veces, después de ver tanto este tema, como que la parte fisiológica como que no la vuelve a leer y pues chévere porque fue muy completa esa parte. Quería hacer un comentario con respecto, pues, desde el punto de vista de mío como nefrólogo y es un mensaje también para ustedes, y es decir, que así como la doctora en algún punto lo mencionó, tener presente que la creatinina, mejor dicho, todas las clasificaciones de lesión renal aguda incluyen, por un lado, la creatinina o disminución, o aumento de la creatinina o disminución de la tasa de filtración, y por otro lado, la disminución del gasto urinario. En ambos casos, en la lesión renal aguda, son marcadores tardíos. Entonces, por eso siempre llegamos tarde al diagnóstico de enfermedad renal en un paciente crítico. Básicamente por dos razones. Por uno, por un lado, porque la creatinina no se produce, o sea, la creatinina es un subproducto de aminoácidos que forman creatina y luego se desfosforila y forma la creatinina. Y seguramente un paciente crítico tiene una disminución en los sustratos para crear esa creatinina. Entonces, esperar que una creatinina se eleve, pues seguramente va a pasar más despacio que en un paciente que no está en un estado crítico. Y por otro lado, el volumen de distribución en un paciente que tiene sobrecarga hídrica también va a estar aumentado, entonces esa creatinina falsamente va a estar más baja de lo que realmente está. Esos dos factores hacen que el diagnóstico sea tardío. Entonces, basarse exclusivamente en la creatinina digamos, es como una manera de llegar tardíamente al diagnóstico. Y es por eso que yo les sugiero o digamos, les recomiendo en la práctica utilizar otros biomarcadores. No se les olvide nunca el uroanálisis. El uroanálisis que nunca lo tienen en cuenta en las guías para diagnóstico de lesión renal aguda, brinda muchísima información.
si hay proteinuria, si hay glucosuria, si hay disminución en la capacidad de concentrar o de acidificar la orina, pueden ser biomarcadores tempranos de que algo está pasando. Por lo menos como para decir, oiga, pila, de pronto este niño tiene esta cosa, de pronto no le pongamos vancomicina, sino vayámonos de una vez por linezolid, aunque la creatinina esté normal. O los electrolitos, porque uno siempre mira la función renal desde el punto de vista glomerular, que es creatinina, o sea, depuración de creatinina, pero a uno se le olvida la función renal tubular, que básicamente es la regulación ácido básica, electrolítica, la glucosuria, la aminoaciduria. Entonces, si uno ve un paciente que no tiene pérdidas extrarrenales y está perdiendo potasio o está perdiendo fósforo, uno de entrada está pensando que algo le está pasando a ese túbulo proximal, así la creatinina en ese momento esté bien y así el gasto urinario incluso puede estar alto. Entonces, de pronto, tener presente esos factores para desde el principio eh, prevenir, o sea, evitar otros factores adicionales que le vayan a producir mayor daño y ahí sí elevación de creatinina. Ese era el comentario. Lima, mil gracias, muy claro. Es un tema que ha ido cambiando mucho con los años. Ojalá algún día logremos encontrar marcadores más tempranos, pero a veces también el secreto está en la sospecha y en el riesgo. De ahí el índice de angina que es tan interesante porque solamente está hablando de riesgo, aunque ese también ya tiene lesión. Ojalá pudiéramos ir más atrás. Definitivamente, por lo menos tratar de no generar riesgos adicionales, entonces pensarse muy bien los medicamentos en el cuidado intensivo, cada medicamento que agregan, las interacciones que pueden haber, de pronto pensar en ajustes de medicamentos eh, solamente pensando en que puede haber un riesgo de lesión renal, dado que en principio siempre han estado pensados y planeados en base a los valores de creatinina, pero como ustedes ven, hay muchas razones para creer que la creatinina es muy tardía y generalmente no alcanzamos a ver el ajuste. Entonces, algún día de pronto pensar en que uno la vancomicina la pone diferente en UCI o que de pronto habrá algunos medicamentos que empezamos a reemplazar simplemente por el riesgo renal a futuro y eso pues ustedes lo han visto en algunos escenarios puntuales. Creo que eso va a aportar mucho al desempeño porque en el fondo una vez aparece la lesión, el riesgo ya está ahí, ya es inherente, ya lo que queda es tratar de proteger el riñón para que se recupere, pero muchas veces el riesgo y la inflamación y todo eso que se está perpetuando, pues ya sucedió. Entonces creo que ese es el mensaje. Me gusta mucho la aproximación del test de furosemia ya en la fase más avanzada para tratar de pensar en qué momento ya este paciente definitivamente no va a poder entrar a tratar de depurar o de ayudar al riñón mientras se recupera con solamente medidas de nefroprotección y diuréticos, sino que ya hay que pensar en usar una terapia de, de soporte renal extrarrenal y que, dado que el daño ya es muy avanzado y muy glomerular o muy severo, entonces son datos muy interesantes que hay que ir mezclando y probablemente, como en muchas enfermedades, intentemos hacer muchos índices dependiendo del momento de la enfermedad. No sé si alguno de los profes que está también en el auditorio quisiera agregar algo. Bueno, Caro, si quieres entonces, vamos ahora sí el caso que tenías ahí. Entonces, ese es el caso que se envió para el taller. Básicamente es una niña de 9 años, sana, que básicamente su motivo de consulta son convulsiones que duraron más de 90 minutos, que fueron refractarias al manejo que le dieron en servicio de urgencias con midazolam y fenitoína, y le iniciaron un midazolam en infusión para poder yugular las crisis. Escalaron finalmente a tiopental porque el electroencefalograma estaba con actividad epileptiforme continua. En las primeras 36 horas, además de todo esto, recibió líquidos, vancomicina, ciclovir, paracetamol, ibuprofeno, ketamina, ¿cierto? Y el segundo día, además de eso, tiene un evento de hipotensión sostenida que necesita noradrenalina. Le han pasado bolos de solución salina, plasma fresco. eh, el balance hídrico ya va acumulado a 1,5 kilos.
y básicamente ya estamos viendo evidencia en las últimas 12 horas de un gasto urinario en 0,3 kilo hora. Los laboratorios del segundo día, la creatina está en 1,8, el nitrógeno ureico en 65, el potasio en 5,9, la CK total en 8.200, el pH es 7,28, el bicarbonato en 15, el lactato en 2,6, tiene una eco renal que reporta aumento de la cogenicidad cortical, y también tiene un POCUS que muestra una vena cava inferior que tiene como el colapso. Entonces, bajo este escenario tan típico nuestro multifactorial, pues las preguntas serían, ¿ustedes qué criterios creen que esta paciente tenía de riesgo para lesión renal aguda? O sea, ya de base para empezar, ¿cuál era su riesgo? Y probablemente, ¿qué eventos fisiopatológicos de todo lo que se describe pudieron desencadenar la disfunción renal de esta niña? Juan, Juan David, tienes el micrófono apagado. Ah, perdón, debo ser yo. Espera. Ya, ahora sí. Dale. Sí, pero fue que estaba bloqueado el, el micrófono. Buenas tardes a todos. Juan David Suárez, residente de la Universidad de La Sabana. Digamos que la mejor forma que yo hice para interiorizar el caso fue como haciendo un análisis longitudinal. Entonces, como lo habían mencionado, Isabela, 9 años, un choque hipotensivo con necesidad de uso de soporte vasoactivo con noradrenalina y reanimación hídrica con líquidos no balanceados. En este caso, solución salina normal, pues asociado al uso de pseudoanalgésicos con propiedades anticonvulsivantes, que pues me imagino que probablemente están en relación a dosis altas en el contexto de un estatus convulsivo refractario e incluso superrefractario, y que a su vez condicionarían efectos secundarios esperados a nivel cardiovascular, tales como la hipotensión, sumado al franco deterioro de las funciones autonómicas en el tallo cerebral producto de su patología cerebral de base, que en el contexto fisiopatológico, si bien como lo mencionó Carito, hay una subdivisión, yo no creo que esta paciente pertenezca solo a uno de ellos, sino que empieza teniendo un componente de origen funcional o prerrenal, como lo mencionaba Carito, o sea, un escenario de compromiso del parénquima renal. Entonces, hasta este momento yo creo que todo genera un estado de hipovolemia efectiva como uno de los mecanismos fisiopatológicos de la lesión prerrenal, que condiciona pues el proceso fisiopatológico de irion prerrenal y pudiese verse empeorado por sobreposición de otro fenómeno fisiopatológico dentro del mecanismo del origen prerrenal, como puede ser la vasoconstricción renal por el uso de medicamentos con capacidad vasoconstrictora de la arteria aferente, tales como la noradrenalina, y tal vez de manera asociada a una pobre respuesta adaptativa de las arterias renales por compromiso neurológico, y no tranquilo solamente con eso, también el uso de medicamentos concomitantes como los AINES que pudiesen empeorar el fenómeno fisiopatológico, aumentando la vasoconstricción de la arteria eh, aferente a través de la inhibición de las prostaglandinas, y aumentando la perpetuidad del fenómeno de vasoconstricción de esa arteriola. Y pues digamos que ahí pensaría yo que hubo tal vez una perpetuidad del fenómeno de hipovolemia relativa o efectiva, perdón, con disminución del flujo sanguíneo renal persistente, que pudiese llevar a ese paciente a un compromiso del parénquima renal que se asocia a uso de sustancias nefrotóxicas, y adicionalmente con un escenario de probable rhabdomiolisis con una CPK elevada, probablemente por las convulsiones prolongadas, que pudiese empezar a tener manifestaciones hacia un compromiso del parénquima. No sabemos, pues no tenemos el comportamiento clínico o los laboratorios adicionales que nos permitan determinar si es más hacia el escenario de una necrosis tubular aguda idionefrotóxica con la asociación de otros medicamentos como lo pueden ser la vancomicina o el aciclovir. Sin embargo, pues también puede estar en el escenario de una nefrotoxicidad por medicamentos o incluso una necrosis tubulointersticial aguda, que no parece ser el caso, pero pudiese estar presente. Y como muy bien lo mencionó Carito, todo lo anterior conlleva un estado de disminución del volumen urinario,
que en este paciente ya se está traduciendo en una subsecuente sobrecarga hídrica, pues como una manifestación indirecta es un balance hídrico acumulado de 1500 y pues aumento de forma concomitante de 1,4 kilos dentro del pesaje diario. Y esa subsecuente sobrecarga hídrica, traducido fisiopatológicamente en compromiso endotelial, y pues generaría como una perpetuidad o un círculo vicioso, si me permiten el término, dentro del proceso fisiopatológico. Eso tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Juan David, muy completa tu respuesta. Creo que abordaste casi todos los posibles eventos. No sé si alguno contestó algo más. Juliana. La profe, buenas tardes. Estoy un poquito enferma, entonces si no se escucha, me avisan que es voy a dar lo mejor de mi voz. Entonces, tenemos que, para añadir un poquito a lo que dijo Juan, creo que vale la pena hacer un énfasis importante en, la razón por la cual la paciente consulta finalmente el servicio de urgencias, y es que pues, la paciente consulta en un contexto de un estatus epiléptico suprarrefractario que requiere paso a una tercera línea de manejo, que finalmente es el tiopental como un coma barbitúrico. Realmente no tenemos claridad frente a la etiología de la convulsión, dado que lo que describe la paciente, lo que describe el cuadro es que ella era sintomática, pero inicia una actividad epiléptiforme refractaria a todo el manejo. Dentro de este estudio importante, pues, como añadido, importante hacer toda la identificación de las causas de este compromiso generalizado como tóxicos, fármacos, intoxicaciones de desórdenes hidroelectrolíticos, que no solo podrían hacer, digamos que podrían ser causa de la convulsión, pero también de la lesión renal que tiene la paciente. No hay claridad de cuál fue realmente primero. Yo creo que también, como lo que dijo Juan, y pues lo que dijo Caro, esto es no solo prerrenal, sino también a nivel de lesión del parénquima. No hay claridad de que si de la paciente presenta una falla renal adicional fuera la causa de la convulsión. Llama la atención el compromiso en la ecogenicidad de la ecografía renal, porque pues este compromiso en la ecogenicidad puede ser un indicativo de que este proceso quizás no es tan agudo. El boom finalmente no se describe como una, o sea, pues a estos valores no se describe como una causa de un episodio convulsivo, pero pues hay que tener presente que quizás este trastorno no es tan agudo y que este compromiso renal no es tan agudo. Hacer énfasis en, digamos que en estos nefrotóxicos de las primeras 36 horas, dentro de los cuales se encuentra la noradrenalina. Hay estudios que muestran que a pesar de que la noradrenalina puede hacer una vasoconstricción de la arteria aferente, también se ha visto que en algunos estudios hay un aumento de la perfusión a nivel renal con el uso de noradrenalina, especialmente en pacientes sépticos, pero pues digamos que esto no es concluyente. La hipotensión refractaria, como lo que dijo Wanda, una disminución de la presión arterial media y por ende una disminución de la perfusión renal como una causa renal o pues de disminución del volumen vascular efectivo, eh, que pueda, digamos que no sabemos si agregar a una causa ya previamente establecida o ser la causa principal, que finalmente dentro de la lesión renal aguda, eh, lo que vuelvo y acuño el término que usó Juan de es que puede ser un círculo vicioso en el cual uno no sabe finalmente qué va primero, si la lesión renal y después la intrínseca, o la intrínseca nos lleva a una disfunción multiorgánica que posteriormente nos lleva a una disminución del volumen vascular efectivo, y eso hace que aumente pues todo este compromiso. Em, y creo que no tengo nada más para añadir aparte de lo que dijo Juan. Muy bien, Juli. Entonces la leída entre líneas y otras posibilidades. María Camila. Bueno, yo quisiera agregar un poquito de la parte de la rhabdomiólisis. Pues yo encontré, además de lo que también pues explicó Caro en la presentación, que pues nos habla de que el rhabdomiólisis nos puede llevar a la formación de cilindros que van a terminar obstruyendo el flujo urinario y pues propiciando esa lesión renal aguda. También la propia mioglobina y los cilindros, el cilindro nos van a generar un estado de estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo nos va a llevar, pues según encontré, a una activación del inflamosoma y también a una activación del complemento.
Entonces acá encontré un estudio que se hizo en vivo, en el cual pues se examinó el tejido de biopsia renal de un paciente con una lesión renal aguda por rhabdomiólisis. Se hizo un estudio de inmunohistoquímica cuantitativa. Y lo que se hizo fue comparar ese tejido cortical de ese paciente que estaba enfermo con tejido renal sano. Y se identificó que esos cilindros de mioglobina y de ácido úrico que se precipitaban, pues iban a estar consistentes con esa lesión renal aguda asociada a la rhabdomiólisis y que se asociaron con estrés oxidativo tubular, con necrosis regulada, con necroptosis y con inflamación. Entonces ahí ellos empezaban a describir cómo no solamente iban a haber unos cambios por acúmulo de cilindros, sino que adicionalmente iban a haber todos unos cambios sistémicos secundario a esa infiltración inflamatoria que iba a haber a nivel túbulo intersticial adyacente a esa lesión oxidativa como local que estaba ocurriendo. Entonces ellos describían macrófagos, sobre todo CD68, células dendríticas, linfocitos T, sobre todo TCD3, y encontraron focos de activación del linfosoma que iban a estar colocalizados como en esa infiltración de células inmunes, y hicieron tinciones específicas que iban a estar aumentadas para la proteína ASC, que pues también se asocia con toda la activación del inflamosoma, que se asocia a la apoptosis y pues que tiene un dominio de activación y pues que recluta caspasas. Y también encontraron caspasa 1 activa en ese tejido justamente donde estaba la lesión renal aguda en comparación con el control sano, pues en aumento. Entonces, como para adicionar ahí, pues que no solamente estaba generándose ese daño a nivel renal, sino que todo eso nos iba a propiciar una mayor respuesta inflamatoria, también como mencionaba ahorita Juli. Gracias. Perfecto, María Camilo, muchas gracias. Luis, Hola, ¿se me escucha bien? Eh, sí, sí, no, yo creo que ya dijeron la mayoría de los mecanismos. Solamente quería agregar el concepto del síndrome compartimental renal o el tamponamiento renal. Creemos que si bien el balance es positivo, pues en esa niña, pues, aunque no es tan violento, pues el balance positivo como el 5% de la sobrecarga hídrica. Pero a pesar de ese balance y de que está ventilado, nosotros vemos como si hubiera signos de hipovolemia, pues una cava que colapsa, que me da dos opciones: o el paciente está muy vasodilatado, bien sea por un proceso de sepsis, el CIRS o la misma infusión de los anestésicos que le estamos dando, y probablemente por eso requiera norepi, pero también por esa misma sepsis y el CIRS que induce el estatus, pudiese haber un fenómeno de fuga capilar muy violento, y eso generar edema del intersticio, de todos los intersticios, entre esos el renal, que siendo un órgano encapsulado, ese edema del intersticio puede hacer compresión mecánica de los capilares y de los vasos intrarrenales. Y a veces administrando más líquidos se pudiese eh, perpetuar, digamos, ese fenómeno. Ahí es, digamos, muy útil un Vexus, nos puede ayudar mucho para discernir o no si hay la posibilidad, eh, pues y el Doppler de la arteria renal nos pueden ayudar a discernir o no si hay un compromiso de tamponamiento renal. Eso era lo único que quería agregar. perfecto, Luis, muchas gracias. Entonces, pues como ven, varios buscaron diferentes mecanismos, algunos que pudieran estar o no estar, con un enfoque de riesgo inicial, y ven que pues este paciente desde el principio tenía muchísimo riesgo de una lesión renal aguda, y los eventos fisiopatológicos pasan por casi todos los posibles escenarios eh, asociados. Y digamos que creo que ese era el mensaje también de Carolina en su presentación, y es que no se casen con el más evidente, sino manéjenlos todos y traten de sumar riesgos, que muchas veces lo que más frecuentemente pasa es que hay varias cosas simultáneamente efectuando lesión sobre el riñón, y es lo que termina ocasionando que llegue a un punto de que el daño sea muy severo, más que solamente eventos aislados como tal. De todas maneras, como la curiosidad les puede, pues ustedes quieren tratar de identificar cuál es el mecanismo predominante para ver sobre qué pudieran orientar su intervención. Entonces, ¿qué datos adicionales quisieran tener para intentar subclasificar o tratar de ver cuántos compromisos o en dónde están los compromisos o cómo revertir esos compromisos?
Gloria. Buenas tardes. Bueno, para hacer como toda la evaluación de los eventos fisiopatológicos que miramos y a ver si alguno de ellos predomina, pues podríamos separarlos según lo que quisiéramos investigar. Entonces tenemos para la evaluación hemodinámica, pues tener unos datos adicionales del examen físico como la amplitud del pulso, llenado capilar, los signos vitales, el resto de signos vitales, la respuesta que está teniendo a nivel hemodinámica, si tengo acceso a monitorización invasiva, la del análisis de curva arterial, la presión venosa central, Me preocupa. la tendencia de todos estos datos, mirar parámetros ecocardiográficos de función y la respuesta que haya tenido de los fluidos realmente, la tendencia y la dosis máxima de noradrenalina y otros vasopresores que se hayan utilizado, que nos pueden hablar, como escuchamos hace un momento, que pueden ir a favor o en contra del riñón. Mirar la evaluación de la sobrecarga hídrica, que para eso nos serviría, por ejemplo, la ecografía pulmonar con los hallazgos que podemos presentar en un POCUS, evaluar agua extravascular pulmonar, también la ecografía renal Doppler. Hace un momento hablaron del VEXUS para la evaluación de la congestión venosa renal, que también es otro de los mecanismos fisiopatológicos como para puntualizar. Pues eso ayudaría a determinar en un punto si la hipotensión o los signos de alteración hemodinámica pues son el factor predominante. De ahí en adelante, para evaluar la nefrotoxicidad, saber qué dosis de vancomicina recibió, si tenemos niveles de vancomicina o de alguno de los otros nefrotóxicos, saber desde cuándo y qué dosis también está recibiendo de aciclovir y de ibuprofeno, y conocer pues esos niveles también nos darían una cosa adicional. Con respecto a la rhabdomiólisis como uno de los mecanismos, considerar pues tomar los niveles séricos de mioglobina o la mioglobinuria, mirar pues teniendo en cuenta la CPK que ya tiene muy elevada y que también nos orienta hacia ese diagnóstico, pero también como habló hace un momento el doctor Clímaco, pues mirar un uroanálisis como básico, sabiendo que vamos a encontrar alteraciones en el sedimento urinario, mirar búsqueda de pigmentos que nos van a orientar más hacia la rhabdomiólisis. Para evaluar el daño renal como tal intrínseco, pues hay muchos marcadores. Tenemos los que hablan de la función tubular y de la función glomerular. Ahí volvemos y adicionamos otra vez el uranálisis. Ahí entraría también la creatinina, las tasas de depuración. Tenemos biomarcadores un poco más tempranos de daño tubular, como habíamos visto previamente, como los derivados de la activación de los neutrófilos, el ENGAL, el TIM2, que ya son pues un poco más específicos y un poco más tempranos, pero pues también nos estarían hablando de un daño tubular, por ejemplo. Cómo está manejando ese riñón el sodio y los demás electrolitos. Nos podría estar sirviendo una medición de sodio urinario, una fracción excretada de sodio y entre otros. Para evaluar el curso y el fenotipo pues, de la lesión renal, también se han descrito de una manera, pues esto ya es más de historia clínica porque tendríamos que tener en cuenta que, por ejemplo, en los fenotipos de aparición temprana, de lesión renal aguda y, por ejemplo, la de persistencia de la misma, pues vamos a tener una posibilidad de una lesión multifactorial, más comúnmente como la que tiene Isabela. Y eso era lo que iba a decir. Gracias. Perfecto, Gloria. ¿A alguno se le ocurre alguna otra cosa que Gloria no haya mencionado? Creo que hizo un recorderis de todas las formas de estudiar estos mecanismos. Bueno, y entonces finalmente para la tercera pregunta la idea era que sintetizaran como un esquema para acordarse un poco de los tipos de lesión y como las cosas que suelen ser más relevantes y diferenciales, para que nos ayuden a contestar esa pregunta. Lucía. Muy buenas tardes, Lucía Guzmán de la Universidad de La Sabana. Profe, no sé si me deja compartir la pantalla, por favor. Sí, ahí ya tienes ahorita. Muchas gracias.
Entonces voy a compartirles mi pantalla, pues yo hice un diagrama, me avisan si lo pueden ver. Y ahí ya lo vemos. Entonces quise hacer como un enfoque más allá, digamos, de lo que conocemos de las causas de lesión renal aguda, que son pues prerrenal, renal y posrenal. Quise darle un enfoque más como desde la parte anatómica y desde dónde ocurre el daño primario. Pues les traje pues que quedó un poquito grande, pero traté de hacer como el mejor esfuerzo para traérselo lo más completo posible pues en términos académicos y para poder comprender. Entonces, en cuanto a lesión renal aguda, podemos tener varios mecanismos, digamos, o varios sitios donde se puede dar el daño. Uno de ellos es el daño tubular. Entonces, en el daño tubular, este puede ser inducido pues, por una hipoperfusión renal o por una isquemia que si se perpetúa, pues a nivel de los paraclínicos lo que vamos a observar es que tenemos un aumento de más del 2% del FENA y una relación BUN-creatina que va a estar también mayor a 20. Ese daño tubular también se puede presentar no solo por cambios isquémicos que si se perpetúan pues nos dan todos estos hallazgos, sino también por toxinas, obstrucción y por necrosis tubular aguda que pues ya sería como la lesión establecida. Y ese daño pues de necrosis tubular aguda puede ser mediado pues por toxinas endógenas o exógenas. Endógenas tenemos que puede ser por hemoglobina, por mioglobina, en el caso de hemólisis o rhabdomiólisis, y también pues por lisis tumoral. En estos dos mecanismos, tanto endógenos como exógenos pues ya sería por todo lo que hemos conversado varias veces de los nefrotóxicos y demás que tenemos acá, pues vamos a encontrar un FENA que va a ser mayor al 2% y vamos a tener una relación BUN-creatina menor a 20. Cuando ya tenemos un daño a nivel glomerular, que pues propiamente son las glomerulonefritis, estas pueden ser pues por una enfermedad renal primaria o por una enfermedad sistémica. La enfermedad renal primaria como la enfermedad pues antimembrana basal glomerular y las otras glomerulonefritis que ustedes bien conocen. Y pues esta clínicamente pues la vamos a identificar o a relacionar con una relación BUN-creatina que puede ser normal, un FENA que también puede estar normal, y pues nos va a ayudar obviamente mucho toda la historia clínica y los antecedentes del paciente, y pues en el análisis podemos ver hematuria, cilindros hemáticos, proteinuria, azoemia obviamente, y también podemos tener hipoalbuminemia. Y si pues se trata de un daño glomerular, pues por una enfermedad sistémica, pues están todas las enfermedades sistémicas que nos afectan a nivel glomerular y pues tendríamos que hacer un perfil inmunológico como para poder diferenciar bien esta etiología de los demás. Por otro lado, si pues nos vamos a la causa de daño intersticial o al daño intersticial propiamente, pues ya podemos tener como principal exponencial la lesión por respuesta inflamatoria mediada por sepsis, que esto puede ser un capítulo pues completo para tratar, pero básicamente lo vamos a diferenciar obviamente con la historia clínica y con todos esos biomarcadores de daño endotelial. El FENA puede ser variable y la relación BUN-creatina también. Y por otro lado, pues también podemos ser un daño intersticial mediada por lesión de inmunocomplejos, que es la nefritis intersticial aguda, que es pues de base una reacción alérgica, que pues nos va a orientar y nos va a diferenciar de las demás, pues obviamente por la historia del paciente y porque en el uroanálisis vamos a encontrar eosinófilos en orina, leucocituria, cilindros leucocitarios, el FENA puede ser variable y la relación BUN-creatina puede estar levemente elevada en función de la misma. Y también pudiéramos tener como datos como hiponatremia o acidosis tubular. Y pues ya en el daño vascular, que pues obviamente puede ser causado por vasculitis o por una microangiopatía trombótica o por un síndrome hemolítico urémico o por una hipertensión pues refractaria maligna, pues ya pues todos estos nos van a pues afectar el daño el daño a nivel de la microvasculatura que está a nivel intrarrenal, y pues el comportamiento del boom y la creatina, la reacción BUN-creatina y el FENA van a tener un comportamiento isquémico, y pues si estamos pensando de acuerdo a la etiología y la historia clínica de nuestro paciente, podemos encontrar hallazgos como plaquetopenia, hematuria, proteinuria y demás. Eso era lo que les traía como para compartir.
Muchas gracias, Lucía, te quedó muy, muy bonita y es una aproximación que te puede ayudar mucho. No sé si alguno Gracias. tiene alguna otra que quiera mostrar. En esta, digamos que hubo gran variedad, cada quien organizó como se le ocurrió. Gloria. Ahí pueden verlo. Sí, Bueno, pues en esencia sí tiene lo mismo, solo que está organizada de una manera un poco diferente. Yo tomé, como lo hizo en algún punto Carolina en su exposición. Entonces, aquí tenemos hacia el lado derecho la parte prerrenal. Yo coloqué como en general sin especificar la etiología, pero uno pues tiene el mecanismo principal sería la hipoperfusión renal, la hipovolemia, bajo gasto o vasodilatación. Los hallazgos que uno esperaría tener o lo que trataría de buscar es haciendo evaluación hemodinámica y de perfusión para saber qué tanto ha sufrido ese riñón a ese nivel. Entonces, los signos de baja perfusión trataría de buscar oliguria, hiperlactatemia, hipovolemia, bajo gasto, alteración en los signos vitales. La hipotensión, la necesidad de vasopresores, que ahí podríamos incluir el BIS, aunque sabemos que pues los cortes son diferenciales dependiendo pues de los estudios, pero pues ya sabemos que cada vez está más o menos bajando hacia 20 para saber si el uso de vasopresores es más importante dentro de, pues, de esa etiología. La respuesta a fluidos con la mejoría de la función renal o no con la misma y los parámetros hemodinámicos de respuesta hacia esa administración. Con respecto a función tubular, pues miramos muchas cosas previamente, pero pues aquí coloqué dos, que se sería uno derivado del uroanálisis de la valoración del sedimento urinario para mirar si ahí tenemos cilindros, si hay células epiteliales, si concentra o no concentra, si acidifica, que nos darían idea adicional. Manejo del sodio a nivel del túbulo, si tenemos una fracción excretada de sodio baja, que va a indicar una respuesta pues tubular intacta, que es lo que deberíamos esperar en algún punto, pero pues si no se presenta, pensar que ese túbulo no está funcionando del todo bien también. Dentro de la parte intrínseca, pues tenemos varios mecanismos. Aquí podremos incluir la parte isquémica y de lesión tubular agudo, pues resultado también de esa hipoperfusión, entonces ahí estarían algo mezcladas. La otra parte que es la de nefrotoxicidad o el daño causado específicamente por medicamentos u otras sustancias, la rhabdomiólisis, que nos va pues con lo que nos compartieron previamente con el daño tubular por pigmentos y las otras como pues menos comunes podríamos decir, pero pues también para pensarlas con historia clínica que ya están más asociadas a la glomerulonefritis o las nefritis intersticiales. De ahí en adelante, pues, ¿qué vamos a buscar? Tratar de encontrar si tenemos alteraciones en la función glomerular, tubular. Vamos a tratar de hacer unos hallazgos a nivel general, entonces podríamos utilizar biomarcadores de lesión tubular, calprotectina urinaria, también para distinguir entre el daño prerrenal e intrínseco, los de función tubular que habíamos hablado previamente, y aquí pues adicioné el test de furosemida también que conversamos hace un momento, el sodio urinario, otra vez el FENA para distinguir entre esta y esta de acá, el sedimento urinario patológico que también se podría presentar con la visualización de cilindros granulosos, células epiteliales tubulares y vamos a buscar pues necrosis tubular aguda. En los hallazgos de diferenciación más específicos, pues por causa, por nefrotoxicidad, pues mirar si hay historia de exposición o pedir los niveles séricos de los medicamentos que tengamos pues disponibles para ese examen. La rhabdomiólisis, pues mirando la CPK, la mioglobinuria y la hemoglobinuria. La congestión venosa, que también es un mecanismo que a veces obviamos no necesariamente tener un síndrome compartimental, pero la sola congestión ya hace que haya problema pues en el intercambio y en los gradientes. Entonces,
buscar sobrecarga de fluido significativa con el balance hídrico y con el aumento de peso, pero de ahí tratarlo de objetivizar con signos de congestión venosa como lo que se puede encontrar en el Vexus, como la colapsabilidad o distensibilidad de la cava, la ecografía pulmonar con la aparición de líneas B, buscando agua extravascular. Y finalmente los mecanismos porrenales, que pues es un poco menos común, pero también los deberíamos buscar porque a veces sucede que no nos damos cuenta de que la sonda no está funcionando. Generalmente cuando un niño deja de orinar, pues muchas veces hacemos intervenciones sin primero revisar que realmente no haya una obstrucción y que nosotros también estemos contribuyendo a todo lo adicional. Entonces, pues las obstrucciones en general pues van a aumentar la presión intratubular y van a dañar los mecanismos fisiológicos de producción de la orina y de circulación de la orina. Entonces, ¿qué hallazgos vamos a tener? Pues oligoanuria a pesar de hidratación y de perfusión adecuada, distensión vesical palpable, y si las quisiéramos objetivizar, pues evaluación de imágenes, ecografía renal, que nos permita ver esto. Y todo eso enmarcado en dos cosas, que es el índice, lo coloqué aquí el índice de angina renal, como para tener en cuenta los factores de riesgo. Y lo otro, lo de la fenotipificación de la lesión renal aguda, considerar en qué momento aparece, si es temprana, menos de 48 horas, o tardía su aparición después de 48 horas, teniendo en cuenta que la temprana generalmente nos muestra una lesión más agresiva, y viendo la trayectoria, si se perpetúa en el tiempo o pues es transitoria. Y eso es lo que trae. Muy bien, Glorita. Otra forma de presentar la información, pero está muy completo también. Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. Creo que fue muy completa el taller, creo que lo aprovecharon mucho y pues se notó en lo que expusieron. Muchas gracias de nuevo, Caro, por tu presentación y a los profes por su participación. En 8 días no nos vemos porque estamos en congreso de la AMSI, pero nos vemos en 15 días para hacer técnicas de depuración extrarrenal sanguíneas. Entonces, nada, buena tarde para todos y nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.